So let me explain to you how this whole partnership started here. So I go to the gym, right? Well, I do. I go to the gym, but I don't work out. Thanks, I appreciate that very much. And so I go to the gym. I just sit in the sauna, and I met this guy there, and his name is Speedy Gonzalo. And he's really, really fast, and everything he does, he's like always moving on the go. But I met him there, and we just started talking about life and getting to know each other. And he said, hey, you want to come to my church sometime? I said, I would love to come to your church sometime. It took me about a year before I finally got there, but he never gave up on me, and I made it there. And I said, you know, I think you guys should come worship with us at our place. We have a little bit nicer place that you guys are meeting, and we'd love to share our space with you. And so it took a little while, and we worked it out, and thanks to a conversation that started in a sauna, we have this partnership here. So let's give God glory for that. As we were singing and the worship team was singing, I was just thinking how it's going to be in heaven, and here with our voices and our limited capabilities, how wonderful it can sound. But in heaven, where there's instruments we've never seen, sounds we've never heard, I wonder how it's going to be. And so I don't know what we're going to be speaking in heaven, but here in this congregation, the Spanish people out-sing you guys. I don't know what to tell you. So they are very vocal, so we like to be seated. If that song doesn't make you shake in your boots, I don't know what does. I can just sing that over and over and over and over again. What great words. How great is our God? Amen. There's no limit. He's greater than the doctors. He's greater than everything because He created us and knows us inside and out. Amen? Amen. All right, before I hand it over to the pastor, I got one joke for you, okay? Before, in a Romanian church, we often have translators. And so one time, this guy, he was kind of new at translating, and there was nobody else, so they put him up to translate. And then after the service, he came up to one of his friends, and he said, hey, how did I do? How did I do? He said, man, it was amazing. I've never heard two sermons at the same time. So Pastor Rafael, we have a good translator for you today, so we're in good shape. So let's welcome Pastor Rafael and the translator Marshall. Por años hemos deseado tener un convivio, un día de comunión con una iglesia americana. For many years we have tried to have a combined service with the American church. Y Dios contestó eso hoy. And God, Y con truenos también. Con truenos también. No sé si les avisaron que este día I don't know if they have told you guys before, había ayuno, oración y vigilia. you know, that ayunas, Oración prayer, y vigilia. vigil. Que me dijeron que predicara como por 5 horas. They told me to predicate for about 5 hours. No vienen preparados. Are you guys prepared? Es una broma. That's just a joke. Esta mañana Dios me puso en el corazón hablar sobre principios de crecimiento. Today God gave to me in my heart Principios de crecimiento. Hablar sobre principios de crecimiento. to talk about the principles of growing. Cuando nace un bebé, When a baby's born, nosotros los padres cuando lo tenemos us as parents, when we receive them, nos alegramos we get happy. y comenzamos a investigar la forma de cómo criarlo lo mejor posible. And we investigate how is the best possible way to raise them. Nos preocupamos cuando no quieren comer, We worry when they don't eat, cuando comen demasiado también. when they eat too much, Es un problema and grande. it's a big problem. Pero y comenzamos a ver que el doctor cuando llegamos a consulta And then we try to figure out with the doctor when we go to a checkup en la mesa
lo estira they stretch them, y lo mide. and they measure them. Y comienza a ver el desarrollo a nivel de centímetros o pulgadas. And they start to figure out the growth by inches. Y cuando no crece, ve un problema. And when the baby doesn't grow, there is a problem. Amén. Y como padres nos preocupamos. And as parents, we worry. Y comenzamos a ver qué es lo que está pasando con nuestro hijo. And then we try to figure out what is wrong with our child. Cuando un niño llega al año y no puede ni balbucear palabras, And then when the baby's about a year old and they can't pronounce words, y llega al año y medio y no puede caminar, and a year and a half comes and the baby can't walk, nos preocupamos. we worry. ¿Por qué? Porque hemos comprado estos zapatos deportivos para que al año y medio ya sea profesional. We buy shoes for the baby, athletic shoes, so they can start being athletic. Y nos preocupa. And it worries us. Hay un problema. There's a problem. Y comenzamos a investigar con médicos y con médicos And we qué start está to pasando. investigate with medical doctors. Buscamos terapias, What is wrong? We start to look for therapies. buscamos la forma que nuestro hijo crezca, We try to figure out ways for the baby to grow, hable, talk, camine. walk. Pero ¿qué pasa en la mente y corazón de Dios But what happens in the mind and the heart of God cuando sus hijos no crecen? when their child doesn't grow? No crecemos. We don't grow. Y no estamos hablando de estatura, And we're not meaning by height ni de ancho. or wide. Es muy fácil de ancho. It's really easy to grow wide. De alto no mucho porque viene como me quedé. From height, it doesn't help so much because look how we are. Pero Dios comienza y desde el principio da en su palabra And God from the very beginning in His Word, principios que nosotros tenemos que ver hacia nosotros mismos principles that we have to start looking within ourselves y para preguntarnos por qué no crecemos. and start to investigate why aren't we growing. La estatura en Cristo no se da por tiempo en la iglesia. The height and the vision of God is not going through church. Ya hace 20 años recibí a Cristo, entonces mi estatura de Cristo ya es de 20 20 años. years ago, I entered church, and so depending on our height, I've been that close to God. Sino que se dan por ciertos consejos que la Escritura tiene, que son muy importantes. So there's certain scriptures in His Word that we have to learn. Vemos, por ejemplo, en Filipenses, en el capítulo 3, In Filipenses capítulo 3, chapter 13, verse 12. 12 y 13. Una escritura que es posible que usted ya la conozca y esté familiarizado con ella. It might be a passage that you might understand and be familiar with. Yo uso aquí la versión Reina Valera de 1960, yo pienso que en inglés va a ser la King James, no sé. King James. Leo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Jesus Christ. Como dije, para muchos este pasaje puede ser muy conocido. For many, this passage might be very familiar. Y sí, lo escribió alguien llamado Pablo. And yes, this was written by somebody named En la Biblia, San Pablo. Saint Paul. Y cuando él escribió esto, él estaba diciendo, no es que yo ya sea perfecto. And when he wrote this, it's not that I'm already perfect. No sé si tú te has preguntado cuántos años tenía de seguir a Cristo Pablo cuando escribió esto. I don't know how much you have grown in the church through God once he had already written this. Y esta carta fue escrita aproximadamente 25 años después de su conversión. And this was written about 25 years after his conversion. Y Pablo dijo, necesito crecer. And Paul said, I need to grow. No lo he alcanzado. I haven't reached. No soy perfecto. I'm not perfect. Oye, y Pablo es el ejemplo del verdadero cristiano.
And Paul is Ejemplo. the perfect example of a perfect Christian, De un cristiano maduro. a mature Christian. Alguien que conoció a Cristo y su fe activa lo llevó a crecer día a día. And through his belief of Christ, it helped him grow day by day. La pregunta es, si Pablo necesitaba crecer, The question ¿cuánto, is, if Paul needed to grow, cuánto más nosotros? how much more do we have to grow? Muy buena pregunta. ¿Cuánto necesitamos crecer? How much do we have to grow? Y es relativo. Vamos a ver en estas 5 horas de predicación, And these 5 hours of our prediction de pequeña introducción nada más. is a small introduction. Voy a tratar de sintetizar algo que a mí me cuesta mucho es predicar corto. Mis hermanos hispanos lo saben. It's very hard for me to be able to do a prediction very small. Pero voy a tratar de sintetizarlo lo mejor que yo pueda. But I'm going to try and dissect it as very well as I can, very short. Uno de los primeros principios que nosotros tenemos que tomar como propio One of the very first principles that we have to take for our own es estudiar la Biblia, is to study the Bible, no leer la Biblia. not to read it. En el mundo cristiano hay mucha cantidad de devocionales en internet y en la librería. In many languages, there is a lot of devotionals in the library and in the internet. Y la mayoría son light. And the majority are very light. Te conectan con un versículo, lo lees en 5 minutos y ya oras 2 minutos y para el trabajo. They guide you to a certain verse, you read it, and then pretty much that's where it guides you. Y todos nos sentimos cómodos porque ya tuvimos nuestro devocional. And most of us feel comfortable because we've already had our daily devotional. Amén. Pero ¿será suficiente? Is that enough? ¿Será suficiente solo leer un versículo o 2 versículos durante el día? ¿O ponernos la meta de leer la Biblia en un año y leemos 2, 3 capítulos diarios sin contemplar lo que está escrito? Is it more than enough to just read once or 1 or 2 verses a day than throughout the whole year? ¿Qué pasaría si tú durante un mes If you, during a month, solo dieras piquetillos de comida? Bocaditos. Un bocadito en el desayuno, un bocadito en el almuerzo y un bocadito you just get little en la snacks cena. throughout the day. Durante un mes, For a whole month, just a little bit during breakfast, a little bit during lunch, a little bit during dinner. durante un mes, For a whole month, durante un año. for a whole year. ¿Qué pasaría en tu organismo? What would happen to your organism? Una desnutrición total. You'd be suffering from malnutrition. En menos de un mes no tendrías energía para trabajar. In less than a month, you won't have enough energy to go to work. En 6 meses una anemia profunda In 6 months, you'll have anemia. y en menos de un año leucemia. In less than a year, leukemia. En menos de un año. In less than a year. Y eso representaría la muerte física. And that will represent the physical death. Entonces la pregunta es, ¿qué parte de interés tú tienes por la palabra? What interests you to the word? ¿Qué tanto conoces tú de ella? How much do you know of it? ¿Qué tanto tú conoces de doctrina? How much do you know of the doctrines? ¿Cuánto tiempo tienes? O sea, en un parámetro sencillo, en un año, tú tendrías que estar convirtiendo a otros discípulos. En un año, tendrías que tener el conocimiento básico. In 1 year, you would have the very basic knowledge. En un año, In 1 year, y estar discipulando a otros ya. to start to disciple somebody else. Y te estoy hablando de doctrina básica, conocimiento básico, And we're just talking about very basic de doctrine evangelio puro. from the pure evangelical. ¿Lo conoces? Do you know it? ¿Tienes esa base? Do you have that base? Es importante, It's very important. porque, fíjate bien, primera de Pedro, First of Peter, capítulo 2, versículo 2. chapter 2, verse 2. Like newborn babies crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación.
Yo una amiga que anda por acá, que ya me la quitaron, estaba por acá, Brenda, There's a little girl over here that somebody already took her. que junto con nuestro hermano Gonzalo tienen un bebé de 1 mes y 1 semana más o They menos. have a baby that's a month. Él cuando nació con un problema en que le estaba dificultando amamantarse. He had difficulty latching on. No ubicaba bien su lengua para poderse amamantar, ponía su lengua, el pezón de la mamá quedaba abajo de su lengua. He couldn't somehow fix his little tongue to be able to latch on to the mom's breast. Y el niño por más que se esforzaba no podía Or as much funcionar. as he tried, he could just not latch on. Pasó una noche completa llorando en el hospital He spent a whole night crying porque quería comer. because he wanted to eat. Le ponían el pecho y pues la mamá sentía que succionaba. They would put him up to the breast, but she could feel that he would try to suckle. Bueno, al día siguiente llegó la terapista y vieron cuál era el problema. The therapist came and they tried to figure out what the problem was. Le enseñaron cómo estimular al niño para que ubicara bien su lengua y pudiera tomar el pezón. They showed how to stimulate the baby to be able to latch on. Vaya a ver a la pobre Brenda, no ha bajado menos de 20 libras desde que pasó eso. She hasn't lost a little bit more than 20 pounds since that happened. Porque el niño solo comiendo quiere pasar. All he wants to do now is eat. Desea la leche. He wishes for milk. Y tú, así como tú deseas la palabra de Dios, And creo. you, just as you wished for the word of God. ¿Me equivoco? Así es. Is that how it is? Esa hambre que tiene un niño recién nacido por beber leche es la que Dios quiere que tengamos nosotros hacia su palabra. The hunger that a baby feels for his mom's milk, that is how we feel when we try to learn the word of God. Fíjate lo que dijo Jesucristo en San Juan 8, Evangelio de Juan, John chapter 8, verse 31. 8, 31 y 32. 31 and 32. To the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conocer la verdad y practicar la verdad. And to practice the truth. ¿Conoces la verdad? Do you know the truth? Para poder practicar la verdad. To be able to Eso viene practice the del truth. estudio de la Biblia. Del estudio de la palabra. Viene del estudio de la palabra. That comes from the study of the Bible. El primer gran presidente de Estados Unidos, George Washington, The first president of the United States, George Washington, dijo: es imposible gobernar correctamente el mundo sin Dios y sin la Biblia. it is impossible to be able to govern the world without God and the Bible. Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, el gran libertador, the great liberator, dijo: estoy dedicado provechosamente a leer la Biblia. Atesoras todo este libro, vivirás y morirás siendo un hombre mejor. I am extremely dedicated to reading the Bible. I will cherish it. I will cherish this book. I will live and die being the best man I can be. George Mueller dijo: el vigor de nuestra vida espiritual estará en exacta proporción con el lugar que ocupe la Biblia en nuestra vida y en nuestros pensamientos. George Mueller de nuestra vida espiritual estará exacta proporcionada con el lugar y I do this all the time. To nuestra vigor and our life spiritual will be an exact proportion in this place, and to occupy the Bible in our lives and in our thoughts. Amén. ¿Cuál es el valor que tú le has dado a la palabra? Porque hoy la moda en el mundo es descalificar porciones de la Biblia para justificar errores. There in this now
this now and day, people have been trying to take things out of the Bible to disqualify palabras de la Biblia words from the Bible para justificar to justify errores. wrongs. Es la moda hoy día. That's the new fad, Y eso irá creciendo cada vez and más. that's going to keep growing every day. Tenemos que defender la palabra, We have to defend the word, porque ese es lo que Dios quiere para nosotros. because that's what God wants. Amén. Otra parte importante, como un segundo principio, es la oración. The next principle is prayer. Y tú me dices, yo pastor oro 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena, oro por la comida. I pray 3 times a day, breakfast, lunch, and dinner. I always pray for my food. ¿Dónde? ¿Solamente? Y ya oraste, igual que Daniel oraba 3 veces al día. Just the same way as Daniel used to pray 3 times a day, Pero no dice que por la comida, mi bro. but not for the food. Era un hábito aparte del momento de... It was just a habit. Jesucristo dijo en el capítulo 26 de Mateo, versículo 41. Mateo 26. Matthew 26:41. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La situación en la que Jesucristo estaba en cuando dijo esto era crítica. The situation where Jesus was in this time was very critical. Estaba en Getsemaní orando antes de ser entregado. He was praying before he was being given. Y se llevó a 11 hombres And he took 11 men para que lo apoyaran en oración. so they can support him in prayer. Y a los 5 minutos de la vigilia se habían dormido. And 5 minutes after the vigil, Se durmieron. they fell asleep. Gran apoyo. Great support. Grande. Big. Y tú puedes ver la consecuencia. Cristo You había... can see the consequences. Cristo se había fortalecido en la oración y en base a esa fortaleza que obtuvo en la oración soportó la crisis más profunda que él tuvo, que fue su juicio injusto y la crucifixión. And through his prayer, he was given something very difficult. La crisis Yeah, his deep crisis, que fue su juicio injusto that was his judgment y su crucifixión. and his crucifixion. Y vemos a Pedro, And we see Peter, una persona que se sentía autosuficiente that would feel very sufficient, y que Cristo le había dicho antes que cante el gallo me vas a negar 3 and told veces. them, before day breaks, you will deny me 3 times. Y Pedro And Peter, dijo, yo voy a entregar hasta la vida si es posible. I will give my life if it's possible. Pero llegado el momento, But when the time came, Pedro negó a Cristo. Peter denied Porque en Jesus. lugar de orar se murió. So instead of praying, he slept. Diciéndole a Cristo la crisis que estaba por entrar, a la que estaba por entrar. Seeing that the crisis that Jesus was about to enter. Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. First of Thessalonians Tesalonicenses 5. 5:17. First of Thessalonians 5:17. Pray continually. Amén. Y orar continuamente implica conversar And to pray continually is to start con nuestro Padre Celestial en forma sencilla y libre. with our Father, simple and free, Y todo el día. and all day, Todo el día. all day. El orar todo el día To pray all day te hace sentir will make you feel la presencia que tienes His presence de Dios en ti a través del Espíritu Santo. through Jesus Christ and His Spirit. Te hace perceptible a Él. He makes you perceive Him.
Amén. Pero cuando tu mente divaga But when your mind wanders y llega la tentación, como tu mente ha divagado, your mind strays away, fácilmente caes en el problema. you easily fall into trouble. ¿Puedes entender por qué hay que orar sin cesar? Now you know why we have to. Porque el orar te hace perceptible a la presencia y a la fortaleza de Dios. You will feel the presence of God. Amén. Tercer principio de los 50 que traigo esta mañana. Third principle of the 50 that he brought this morning. Debemos tener comunión con otros cristianos. We have to have communion with other Christians. Desde que comenzaron los televangelistas, desde que comenzaron, Since the evangelical started, en televangelistas, okay. Comenzó una nueva moda, started a new fad. hacer iglesia en la casa. Iglesia. To start a church at home. Y no significaba tener un culto en la And casa, it doesn't mean to have a sermon at home. sino encender la tele, ver al evangelista Instead of just turning on the TV and see the evangelical y ya no congregarse. and then not worship. Luego con internet And then with the se internet, profundizó mucho más esto, this was getting deeper, donde abunda una cantidad de predicaciones. where there's a lot of sermons. Y hoy hay muchos que dicen, no, ¿verdad? No necesito congregarme, yo oro, leo y veo sermones en I don't internet. need to congregate in other churches, I can just watch it on the internet. Lo cual es aparentemente bueno, pero es un cáncer. But apparently it looks very good to do, but it spreads like a cancer. Porque Cristo dijo sobrellevar las cargas unos con otros. Because Jesus said to carry everything with another. Si no tengo un contacto sano con mis hermanos, ¿cómo les puedo ayudar? If I don't have a healthy contact with my brothers, how can I help them? ¿O cómo me pueden ayudar? Or how can they help me? La Biblia recomienda el congregarnos, el estar juntos. We have to stay together. En Hebreos, In Hebrews capítulo 10, 23-25. Hebreos 10, 23-25. Hebrews 10:23. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Amén. Es importante, primero porque nos está diciendo que nos tenemos que considerar unos con otros We have to consider one with another para estimularnos al amor to stimulate with our love y a las buenas obras. and good deeds. Por internet no se puede, Through internet you can't do por that. celular no se puede, Through the cellular phone you can't. solo es estando presente en la iglesia, Only being present in the unos church, con otros. one with another. Y hay una máxima acá, sin dejar de congregarse, como muchos tienen por costumbre, más cuando veis que el día se acerca. En 25. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more you see the day approaching. Hermanos, ¿se acerca el día de Cristo? Jesus' return is coming. Puedes contemplar lo que está pasando en el mundo, Can you contemplate everything that's going on in the world? la moral que hay en el mundo, los conflictos que hay en el mundo.
people's morals and the conflicts in the world. Son las señales que Cristo dijo que iban a pasar antes de su venida. These are the things that Jesus said will happen before his coming. Y es cuando más tenemos que perseverar. And it's when we have to persevere. Estudiando, Study, orando praying, y congregándonos. and coming together. En Hechos capítulo 2, In Acts chapter 2, verse 41 and 42 through 42. Hechos 2, 41, 42. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. They devoted themselves to the apostles, teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Fíjate bien, así que las personas, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstolos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Encontramos 4 acciones duras de congregarse. We find 4 actions, all with coming together. Oían la enseñanza de los apóstoles, Hearing the teachings of the apostles, había comunión unos con otros, there was communion between one another, el partimiento del pan, the breaking of bread, la oración. and prayer. Oraban juntos, They prayed together. comían juntos, They ate together. aprendían juntos They learned y together. se servían unos. And they used a to serve otros. to one another. Esa fue la clave por la que la iglesia primitiva creció de una manera muy fuerte, guiada por el Espíritu Santo. That is what the beginning of the church was able to do by coming together. Amén. Amén. Ok. Cuarto principio. 4th principle. Debemos testificar de Cristo. We have to ¿Testificar en inglés? Testify. testify with Christ. Amén. Amén. En Romanos capítulo 1, 14 al 16. In Romans 1, verse 14, Romanos capítulo 1, 14 al 16. I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. That is why I am so eager to preach the gospel, also you who are at Rome. I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentile. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí pronto estoy anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo se sentía deudor con toda persona de predicar el evangelio, hasta los que no conocía. Paul felt that he had to spread the word to everybody, even though he didn't know them. Se sentía que tenía una deuda con ellos. He felt he had a debt to them. Y decía, no me avergüenzo I am not ashamed de predicar el evangelio. to preach the word. Y surge una pregunta. O sea, Pablo a la persona que se le acercaba le evangelizaba. And to him, everybody that approached him, he would spread the word. ¿Cuántas personas tú has conocido durante toda tu vida que has sido cristiano? How many people have you met in your whole life that has been a Christian? ¿Cuántas personas de estas ya murieron? How many of these people have already passed away? ¿Cuántas personas de estas ni siquiera se dieron cuenta que eras cristiano? How many of these people ever realized that you were a Christian? ¿Cuántas personas de estas murieron sin Cristo? How many of these people died without Christ? ¿De quién es la responsabilidad? Who's responsible for that? ¿De Cristo Through Christ? o de nosotros de predicar? Or us to preach? ¿Me doy a entender? Dios nos ha dejado en un círculo de influencia. God has left us in a circle of influence. Y el primer círculo y el más grande de este es tu familia. And the first circle of this, most important part of this circle is your family. Hechos 1:8. Acts 1:8. ¿O me equivoco? Or is that wrong? Cuando Dios dice, ve, ponte en paz con Él y evangeliza. God tells you, go make peace with him and spread the word.
Recuerda, es importante, porque tú vas a testificar de lo que Cristo hizo en tu vida. ¿Y qué mejor ejemplo el de perdonar a alguien que te hizo daño? Because you have to go and justify what Jesus has taught us. Alguien que te hizo daño en tu vida. Somebody that made damage to your life. ¿Qué mejor ejemplo ese de amar a Dios? What better way than is to love God? ¿Cuánto tiempo tienes tú de haber conocido a Cristo? How long has it been since it has taken you to love Jesus, to know Jesus? Primera de Pedro, capítulo 3. 1 of Peter, chapter 3:15. But in your heart set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but to this with gentleness and respect. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Estás preparado? Are you ready? ¿Haces defensa del Evangelio? Are you in defense of the evangelical? Recuerda, Cristo te salvó para ser un vehículo Remember, just Para God llevar- saved you to be a vehicle la salvación a otros. to take the salvation to somebody else. ¿Estás cumpliendo ese propósito? Are you completing that proposition? Recuerda, Hechos 1:8 dijo que el Espíritu Santo te iba a dar poder y autoridad para poderlo hacer. Remember that El Espíritu Santo the Holy te Spirit iba a dar is going to give you poder y autoridad power and authority para poderlo hacer. to be able to do it. ¿Estás aprovechando el Espíritu Santo de esa forma en tu Are you vida? taking advantage of the Holy Spirit to be able to do that? Resumiendo, ¿estás estudiando tu palabra? Are you learning the Word? ¿Estás orando? Are you praying? ¿Te estás congregando? Are you congregating? ¿Estás testificando? Are you testifying? Es una fórmula sencilla It's a simple en la formula cual va a impactar tanto tu vida that will greatly impact your life, y vas a dejar de ser un niño fluctuante and you're gonna be, you will no longer be a baby fluctuating, y poco a poco vas a ir viendo en ti ese crecimiento que todos and little necesitamos. by little you will be able to see the growth that everybody needs. Ya Cristo hizo su parte, Christ already did His part. ¿estás haciendo la tuya? Are you doing yours? Buena pregunta. Espero en el Señor I hope that, que esta no sea la última vez that this will not be the last que time nos podamos reunir, that we'll be able to reunite. porque recuerda que en el cielo vamos a estar juntos. Because remember that in heaven we will all be together. Toda lengua confesará All forms of tongues will be able to a confess Jesucristo como el Señor. that Jesus Toda is lengua. God. Y nosotros lo hemos hecho hoy en esta mañana de esa forma. And we've been able to do this here this morning. Que la próxima vez que lo hagamos, The next time we do it, el grupo sea el doble, the people will double. tanto de hispanos como de Same as americanos, Hispanics and Americans. porque hemos aprovechado el tiempo para testificar del Because Señor, we've been able to take the time to. que es nuestra responsabilidad ante el Señor. It is our responsible Que Dios te responsibility bendiga. to the Christ. Que Dios te bendiga May God bless you y pon en práctica esto poco a poco en tu vida and put this into practice little by little in y your life. verás el impacto que hay en ti, en tu familia, And you will see the impact in you and your family, en tu trabajo in your job, y en la sociedad. in society. Que Dios te bendiga. May God bless you.